donde habíamos indicado los tipos de clima. ¿Sí se acuerdan? Entonces, bueno, con este tema de factores que modifican el clima, estamos cerrando lo que es el bloque 2 y regresando de clases, de vacaciones, vamos a iniciar con bloque 3. Entonces, bueno, Próxima semana vamos. tenemos ahora sí esto. ¿Cuáles son los factores que modifican el clima? Yo me A ver, ¿alguien iba a participar? Sí, A ver, Leo. sí, podía ir al baño, perdóneme. Ya saben que pueden nada más retirarse. Gracias. Nada más pueden retirarse y sin ningún problema regresan, para que no hayan esas interrupciones. Entonces, bueno, tenemos que los elementos que determinan los cambios climáticos son la temperatura, la precipitación, la presión, la humedad y los vientos. Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos para saber en qué consiste. Bien, tenemos el primero que es la temperatura, donde nos indica el grado de calentamiento que tiene la atmósfera y se mide con un aparato que se llama termómetro y su sistema de mediciones en grados centígrados. Por medio de, bueno, en este caso, isotermas, que son las líneas que unen puntos con igual temperatura. La parte del calor que recibe la Tierra vuelve a ser irradiada al espacio. Entonces, acuérdate que temperatura es sobre el calentamiento de la atmósfera. Ahora, el siguiente, que es la precipitación, es la caída de agua líquida o sólida por condensación del vapor que hay en las nubes. Y en este caso, la precipitación se puede medir por medio de un aparato que se llama pluviómetro. Y bueno, en este caso, las isoyetas son las líneas que unen puntos con igual precipitación. Ahora, otra parte también importante es la presión atmosférica, donde nos indica que es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica se mide en milibares y su abreviatura es MB. Entonces, cuando una zona atmosférica supera los 1013 milibares, podemos aquí indicar que estamos ante un anticiclón o centro de altas presiones. Y cuando una zona atmosférica es inferior, o sea, menos de 1013 milibares, estamos ante una borrasca o centro de bajas presiones. De hecho, ustedes cuando han escuchado hablar sobre cuando nos están dando el estado del clima o del tiempo, llegan a mencionar eso sobre las bajas presiones o las altas. Entonces, a algo de esto es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué es la presión entonces? Es el aire, habíamos dicho en esta, ¿qué es la presión atmosférica? Y bueno, aquí comentamos qué es el peso del aire que hay sobre la superficie terrestre. Y se mide con un aparato llamado barómetro. Y entonces habíamos indicado que las isobaras son líneas que unen un punto con la misma presión. Hay altas presiones a más de 1013 milibares y habíamos indicado las bajas presiones con menos de 1013 milibares. Entonces, las altas presiones, quedamos que se llaman anticiclones y las bajas presiones se llaman borrascas. Ahora, el viento es aire en movimiento y circula de zonas de altas presiones a zonas de bajas presiones. Entonces, hay vientos con nombre propio que caracterizan el clima de ciertos lugares. Por ejemplo, Cierzo, Siroco, Mistral, y hay algunos otros. Ahora, otro factor que determina el cambio del clima también es la humedad. Tiene mucho que ver porque indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y depende también de la temperatura. El aire caliente pues contiene más humedad
que el aire frío. Entonces, se expresa de dos formas, la humedad absoluta y la humedad relativa. Entonces, tenemos que el tipo de humedad absoluta es una cantidad de vapor de agua presente en el aire y se expresa en gramos sobre kilogramos de aire seco. Y la humedad relativa relaciona la humedad de la masa de aire con la humedad absoluta que podría admitir. Y en este caso es por medio de, se expresa en porcentajes. Ahora, el aparato que mide la humedad se llama higrómetro. ¿Cuáles son entonces otros factores que modifican los climas? Tenemos la latitud, altitud, relieve, la cercanía al mar y la continentalidad. Entonces, igual, cuando ustedes van a visitar, habíamos comentado, de hecho, en una clase, que cuando ustedes visitan algún lugar y piden algunas coordenadas o algunos datos climáticos de ese lugar o de esa comunidad que están visitando, luego nos marcan ciertos parámetros que nos indican, estamos a ciertas cantidades, a ciertas cifras, nos marcan unos números, y en particular dicen sobre nivel del mar. Entonces, a esto es a lo que se refiere con lo que es la latitud y la altitud. ¿Vale? La latitud, perdón, o latitud geográfica determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor aportará a la Tierra. Entonces, las variaciones en latitud se deben a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y bueno, aquí podemos observar una imagen que nos representa lo de la inclinación del eje. Ahora, en cuestión de la continentalidad, se hace referencia a un principio físico donde indica que los cuerpos sólidos se calientan y enfrían mucho más deprisa que los líquidos, afectando a las temperaturas, pues las zonas litorales contarán por este principio con el carácter moderador del mar y afecta a su vez a las precipitaciones, pues en el litoral las precipitaciones son más abundantes en el interior de los continentes. Y bueno, tenemos también lo que era la altitud. Uno era latitud, que fue el que acabamos de ver hace un momento, y este es altitud. Donde la altitud tenemos que modifica la temperatura, que disminuye al aumentar la altitud. Unos, por ejemplo, 6,4 grados cada 15 centímetros. Y eso es a lo que yo me refería cuando decimos que la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, otro de los factores también muy importante que determinan un cambio climático es el relieve. Entonces, la disposición de las cordilleras respecto a la incidencia de los rayos solares determinarán la existencia de una vertiente de solana y otra de umbría. Y así la orientación del relieve respecto a los vientos dominantes determina la existencia de una vertiente de barlovento y otra de sotavento. De hecho, bueno, aquí podemos observar las imágenes para tenerlo un poquito más claro. Ahora, también tiene que ver mucho la distancia que hay hacia el mar. Eso quiere decir que mientras más alejado del mar está un lugar, la amplitud térmica o la diferencia entre la temperatura es más, bueno, hay diferencia entre la temperatura más cálida y fría. Y esta temperatura siempre será mayor. El mar, pues lo que va a hacer es suavizar las temperaturas por el efecto de la brisa marina. ¿Cómo es la brisa diurna? Bueno, lo estamos observando. Y la brisa nocturna, bueno, casi no se diferencia muy bien aquí. Y bueno, hasta aquí terminamos este tema de los factores. Maestra, Mande. ¿se acuerda que ahorita iba a participar?
Ajá. Pues era para decirle que era la altitud, latitud y el nivel del mar en los factores que también cambiaban el mar, pero pues, yo creí que también estaba mal. No, 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 estabas bien, nada más que como me pediste primero el permiso para ir al baño, ya no me comentaste nada. Pero está muy bien, esos son los factores que determinan el cambio del clima. Y bueno, chicos, pues con esto terminamos lo que es, les comentaba el tema, el último tema del bloque 2 del libro de geografía, sobre el tema que eran los diferentes climas del mundo. ¿Se acuerdan que ya vimos qué es un clima, cuáles son los diferentes climas, la clasificación de los climas? Y con este, pues es el último que es factores que modifican el clima. Ya para ahora que regresemos de vacaciones, vamos a hablar sobre los tesoros naturales del planeta. Pero bueno, mientras tanto,